Bueno, muy bienvenidos. Es un gusto darles la bienvenida a la apertura del trabajo de este año de la Fundación del Campo Lacaniano. Es un gusto vernos las caras, este año más que nunca, retomar este espacio de encuentro y de trabajo, da aire y hace bien. Quería comentar en principio, antes de empezar, sobre todo para quienes es la primera vez que participan de estos encuentros, que la Fundación del Campo Lacaniano existe ya hace casi 30 años, cuando lo que fue un anhelo de Lacan, la existencia de un campo lacaniano como campo de goce, en cada seminario anual, en cada coloquio de la Fundación, avanzando en la formalización de ese campo y sus consecuencias en la teoría y en nuestra práctica. Este encuentro cobra hoy la dimensión de una apuesta, la de salir de la actualidad, de lo actual, proclusivo, de esta eternidad sin tiempo, que es lo actual que nos toca vivir, y hacer de esta actualidad un presente en el que el tiempo de hablar, de producir un decir y el acto de transmitir sigan siendo posibles y sigan reuniéndonos. Antes de pasar a comentarles el dispositivo, quería hacerles un par de anuncios importantes para que vayan tomando nota. En principio, la próxima presentación, cuya fecha es el 24 de octubre a las 11 horas, va a ser 24 de octubre, sábado, 11 horas, la presentación a cargo de Marta Nardi y Noemí Sirota. Y por otro lado, el 21 de noviembre, de 11 a 14 horas, está previsto el coloquio de la Fundación, creo que es el número 20, no me estaba fijando, no me acuerdo si es el 19 o el 20 de los coloquios, y el título es Condiciones de la experiencia, el cuerpo y la falta. En Instagram y en Facebook pueden ir encontrando toda la información que se va a ir subiendo hasta el momento del coloquio y todas las presentaciones, y también la posibilidad de inscripción a todo en minúscula, fundaciondelcampolacaniano@gmail.com. Ahí van a tener también información para la inscripción. Bien, cuento cómo es el dispositivo del trabajo de hoy. Va a hacer la presentación Norberto Ferreira, que es fundador y presidente de la Fundación del Campo Lacaniano. El título de su presentación es Cómo pasar el tiempo en este tiempo. Vamos a dar media hora para la presentación, seguidamente van a interrogar esta presentación Clelia Conde y Noemí Sirota, ambas integrantes del Consejo de la Fundación del Campo Lacaniano, y en un tercer momento pasaremos a un momento de interlocución con quienes estamos presenciando esta presentación, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dado que es un poco engorroso, digamos, la interlocución en este tipo de formato, lo que vamos a hacer es hacerlo vía el chat del Zoom, o sea, lo que vamos a pedir es que sean intervenciones cortas, que se escriban en el chat directamente, y vamos a relevar algunas, probablemente no podamos, ¿no?, más que algunas intervenciones, relevar y leérselas a Norberto, a Noemí y a Clelia para que puedan retomarlas, especialmente Norberto pueda retomar las intervenciones hasta donde nos dé el tiempo. La idea es terminar a las 13 horas. Bien, ahora sí, le voy a dar la palabra a Norberto Ferreira. Hola, buenos días a todos y todas. En realidad es muy bueno verlos. Hay algunas personas, muchas que no conozco y otras que sí, pero saludo a todas igual. En realidad, el título ese que puse me parece que es bastante claro. Quizás lo voy a aclarar más en el curso de la charla, de esta presentación. Pero antes voy a dar un marco por dos lados, un marco, digamos, con dos textos. Uno es un poema de 1979 que se llama Algo para recordar, pero que no es anónimo y estuvo hace mucho en las redes. Y el otro es una frase de Lacan del Seminario de la Angustia. El poema, disculpen, yo no soy actor,
no puedo darle la entonación, pero dice así: si viviera en Holanda, yo sería de esa gente que le va ganando tierra al mar. Si estuviera en el Sahara, ganaría lluvias cultivando rosas sobre espausados camellos que conocen la vivienda de las aguas. Pero soy de aquí, y soy millones, vibrando en el cansancio elemental de ganarle nuestra vida a un puñado de crápulas. La cita de Lacan, que coincide con esto, es del seminario de, lo dije, la página 221 del seminario de la ética, dice: la constitución de una tropa de canallas culmina infaliblemente en la tontería colectiva. Esto es lo que vuelve tan desesperante en política a la ideología de derecha. Creo que es claro desde dónde hablo, y es claro Lacan en la posición que tiene respecto a los discursos. Bueno, yendo a esta cuestión de la presentación mía, digamos que está marcado por estos anhelos, yo trataba, un poco lo dijo Adriana, digamos que estos tiempos parecen tiempos excepcionales, en algún sentido lo son, y en otro es un tiempo más, un tiempo que siempre existe para nosotros, y es un tiempo que es invariante respecto de nuestra estructura como seres hablantes. Lo importante es, digamos, en este sentido, que cuando decimos cómo pasa el tiempo en este tiempo, hay muchas respuestas, muchos modos, pero parece que es excepcional por esta cuestión de la pandemia. Bueno, la pandemia tiene la tremenda virtud terrible de asociar las tres causas del malestar, sea la naturaleza, lo que le pasa al cuerpo y sobre todo la relación con los otros. Es algo que sucede a la vez en estos tres registros que Freud destaca respecto del malestar. Esto es lo que hace efectiva la pandemia. Una pandemia no es solo efectiva por la cuestión geográfica, económica y demás, sino porque junta estos tres factores, estas tres causas a la vez: el cuerpo, la naturaleza y los otros. Como ustedes saben, si son psicoanalistas o no, saben que el psicoanálisis es la relación con esos otros, es lo que el psicoanálisis puede ocupar. Es ahí donde el analista puede intervenir. No hay otra intervención ni respecto a la naturaleza, ni el cuerpo y demás, pero me parece que queda claro que es ahí respecto de esos otros donde no solo Freud, sino quizás todos nosotros hacemos caído nuestro terreno de trabajo y de operaciones. Lo importante también es tener en cuenta, ustedes estamos rodeados en esta época, en este momento, por los números, ¿no? Hay muchos números. Los números fundamentales que son de los muertos, como Lacan dice, lo único que sabemos de la muerte son los muertos, ¿no? Bueno, pero no solo, sino de todas las cosas que se dan de infectados, no infectados, etcétera, etcétera, y los números de las estadísticas, lo cual es muy necesario, nos ayuda a creer que se trata de eso, pero no se trata de eso. Digo que creo que se trata de eso porque es lo único, digamos, que nos da alguna noticia de cómo parecen que son las cosas, ¿no? Es decir, que ese es el tiempo en el cual estamos. Y en un sentido es así, porque lo sufrimos todos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, para los que les gusta tener ese alma, pero fundamentalmente porque hay una dimensión que se agrega a esto, que es la dimensión que agrega Lacan al acto analítico, que es la dimensión del tiempo. Si hay algo que Lacan agrega respecto en el psicoanálisis, es esta función del tiempo a través, voy a formalizar. ¿Cómo? Ruego que no me interrumpa porque me es difícil ahora, si por favor. Entonces, que dice Lacan, este científico trae justamente esta cuestión del tiempo cuando, digamos, establece esta cuestión del tiempo simplemente decir que las sesiones, no como una regla, sino que alguien pueda adoptarla según su deseo, que las sesiones de análisis tienen un tiempo variable, que después se pone una corta, larga, mediana, larga, esa es la cuestión fálica del analista, sea hombre o mujer. La cuestión es que se trata de que son tiempo variable, y ahí mete Lacan el tiempo en el análisis. Es decir, esta variabilidad del tiempo que tiene que ver con ¿qué? Con lo que se dice. Con lo que se dice, porque se trata en el análisis que cada cual encuentre su tiempo de decir las cosas, como lo dicen acá en su seminario, y cada cual lo va a encontrar. No sé si decir las cosas, pero va a encontrar un tiempo de decir sus cosas, así lo dicen acá en el seminario. Esto es muy importante porque ustedes ven que esta
cuarta dimensión que se agrega a RSI es el tiempo, ¿no? Por algo, el anteúltimo seminario de Lacan es topología y tiempo. Pero más allá de la topología, que da ciertas cosas para poder pensar eso y un poco más, pero hasta ahí llega, se trata justamente de que esta dimensión del tiempo está desde que escuchamos a otros, desde ya en una conversación, ahora mismo, esto es diferente, pero cuando se trata de análisis es algo importante porque es aquello el tiempo con el cual el analista va a operar, no fundamentalmente, pero casi exclusivamente, sea con el corte, la interrupción, etc. Pero, mejor dicho, un error mío, un corte nunca es una interrupción. Si hay una interrupción no es un corte y es un error, ¿no? Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero fundamentalmente vamos a que esta cuestión del número que nos domina, ¿no? Como ustedes ven, la ciencia ha hecho mucho y hace con el número para protegernos. Y ha hecho, la prueba está. Pero hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa al lado de la ciencia, que es el discurso del psicoanálisis, que está al ladito de la ciencia. Uno no va sin el otro, ¿no? No voy a decir quién es primero, se sabe que es el de la ciencia, pero un psicoanálisis o el psicoanálisis y la ciencia van juntos porque se entrecruzan justamente en cuanto comparten, como se dice habitualmente, el mismo sujeto. Bueno, pero vamos a este tiempo que yo hablo, digamos, en relación a, ¿cómo puedo decir? Esta cuestión del tiempo en el análisis y de qué tiempo se trata justamente ese tiempo que aún en este tiempo sirve para pasar el tiempo. Mejor dicho, si no tenemos esta reserva de tiempo, que es este tiempo al cual me voy a referir, la pasamos mal. La pasamos mal porque no tenemos tiempo, aunque tengamos todo el día para hacer lo que sea. Ustedes saben que uno se maneja en la vida diciendo tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, no, a veces hay otras variantes, pero tener el tiempo es algo, desde algo necesario hasta algo obligatorio. Debo tener, ¿no? Para algunos cuadros clínicos se les plantea así, pero fundamentalmente porque es una necesidad justamente de aquel que habla tener un tiempo. No es exactamente tener un tiempo para hablar, sino tener un tiempo para pensar que existe o que es. Justamente, en el Radiofonía, un texto de Lacan, hay algo que se llama, que está desarrollado en ese texto, que Lacan lo desarrolla en 2 o 3 páginas, muy importante, lo pueden recurrir a él, que se llama, en relación a algo que se llama falta el tiempo, il faut le temps, ¿no? Hace falta el tiempo, donde se trata justamente de este tiempo, digamos que es un invariante de la estructura y que es un tiempo que nosotros, como seres hablantes, en tantos sujetos, podemos disponer. Digo podemos disponer porque hay cuadros clínicos donde este tiempo no se dispone. ¿Qué es falta el tiempo? Lacan lo desarrolla ahí de muchos modos, digamos, donde estoy leyendo, pero fundamentalmente se trata de que falta un tiempo en ser. Pero no para caer en la filosofía, porque nos iríamos del discurso inmediatamente. Esta falta en tiempo en ser es un modo de hablar de algo que falta. Ahora, ese algo que falta, ¿cómo es instrumentado por cada uno? Por ejemplo, me falta tal cosa, tanto tiempo para, etc. Cuando falta tiempo para hacer algo, o bien, digamos, lo que es más claro en el psicoanálisis es que el tiempo, digamos, este tiempo, que es el falta del tiempo, está hecho de falta. Por eso hay una similitud estructurante entre el concepto de falta del tiempo y el objeto A, definido en el seminario de la angustia por Lacan como hecho de falta. Hay una relación de equivalencia lógica en algo hecho de falta, el objeto A, y falta el tiempo. Ahora, falta el tiempo, ¿qué? ¿Un tiempo que me faltó? No, es un tiempo que faltó porque nunca hubo. Nunca hubo ese tiempo que falta. Entonces, así como el vacío se hace en la vasija, el vacío, nunca hubo, eso se construye al vivir, ese tiempo que falta, pero que falta porque su estructura está hecha de falta. Es en este punto donde eso da aire para respirar, da aire a los pulmones, da aire fundamentalmente, como dice Lacan, para poder hablar. Es decir, es algo fundamental que alguien disponga de una relación a ese falta el tiempo que como ser hablante puede llegar a disponer. A mí me parece importante este punto, porque esto quiere decir que en la actualidad que vivimos de esta pandemia, uno la pasa mejor o peor según la relación que tenga
con esta falta estructurada, este tiempo que falta. Pero es un tiempo que falta, se puede rememorar acá el objeto perdido, todas las cuestiones que a ustedes les ocurran y mejores que aún que puedan leer, pero fundamentalmente se trata de cómo ando algo, está hecho justamente no para recuperar algo, lo fundamental es, hoy leí algo de Naomi Klein que me parece muy bueno, extraordinario lo que hace esta mujer, pero lo dice en términos de sociedad, sociológicos, ahora viene el tiempo de la recuperación, y es muy importante este movimiento de izquierda internacional que ella está encabezando con otras personas, y se trata ahora de recuperar, es un concepto que ella está trabajando, pero en el psicoanálisis justamente si hay algo que es imposible es recuperar. Es decir, por ejemplo, podemos tener la fantasía, bueno, estos 6, 7 o 10 meses que pasaremos así, después voy a recuperar esto, lo que no hice. Es una fantasía, está bien, eso no sirve para seguir, pero jamás algo se puede recuperar. Si hay algo que se aprende en el análisis, aún con el cuerpo, es que lo que pasa ya pasó y nunca se puede recuperar lo que ya pasó. Esto tiene que ver con la actualidad del tiempo en el análisis y esta función variable del tiempo en el análisis. Antes esto no podía operar, si esto no podía estar en el análisis como una variable, digamos, que era invariante, porque el invariante era justamente que podía variar y esto variaba según no cada analista, sino cada sesión, cada momento, cada sueño, cada caso. Hacerse a trabajar así es una de las tareas más importantes de la formación del analista. Es decir, no se trata, algo hizo referencia Adriana, a lo actual y la forclusión. Es cierto, no solo lo actual tiene relación con la forclusión, sino ocurre justamente que cuando estamos, lo actual puede usarse sin querer justamente para que ese algo aparezca fortuido. Acá no se trata de la actualidad de lo actual, sino se trata de lo que se está transcurriendo en cada momento. Ustedes saben cómo se trabaja, ¿no? No es cada cual según su deseo, sus maneras, su manierismo, sus problemas, no lo hará, nadie trabaja perfecto, no podría ser nunca, pero escucha como escucha, y eso determina el que habla, así que en eso reside la responsabilidad del analista en la conducción de la cura, que según cómo él escucha, determina el que habla. No hay muchas más cosas en el análisis que decir de cómo hacer, excepto estas tres cosas que ordenan el campo. Ahora, fundamentalmente, para transmitirles esto de este falta el tiempo, como algo que pueden ir a leer ese texto de Lacan, que es de radiofonía en este punto, él lo relaciona después con la muerte, la hoz por el fo, el falso, bueno, es muy interesante el texto, pero yo no voy a entrar en esos vericuetos que no lo merecen en este momento acá, sino fundamentalmente en dar la idea, transmitir la idea de que hay un tiempo del cual todos disponemos, que no es que sea universal o general, sino que cualquiera por hablar dispone, y que es en relación a ese tiempo, con ese tiempo con el cual hablamos. Es decir, ustedes ven que esto en el análisis eso se siente, se palpa en lo que se dice, en lo que se escucha, cuando alguien puede hablar con ese tiempo y respira según con ese tiempo. Ahora, si uno está dentro o afuera, ¿no? Aparte de las cuestiones ideológicas, todo esto, que sirven por un lado para joder, pero también para amenizar eso, para divertirse un poco, está el hecho de que justamente ocurre que estemos todos adentro, no estemos afuera. Evidentemente, lo siento por los gobernantes, los políticos, lo que fueran, aún nosotros mismos, pero esto y estar adentro o afuera remite evidentemente al vientre materno, y freudianamente es así, con Lacan también, es decir, pero bueno, cuando estamos adentro, y cuando estamos afuera, bueno, eso es lo que cada uno tiene que resolver cuando esté adentro o esté afuera, porque bien puede estar adentro y estar afuera, y puede estar totalmente afuera y sin embargo está adentro. Es decir, que no es seguro que porque alguien esté afuera, y que alguien porque esté adentro. Justamente, hay algo con lo cual se puede salir y entrar, o entrar y salir de esto, que es con el aire que da justamente este tiempo que nunca hubo. ¿Por qué tiene esta potencia ese tiempo? Este tiempo tiene esa potencia porque
tiene que ver justamente con la posibilidad de hacer algo con lo que se dice, en el sentido que uno habla con eso que hace cuando respira. Y esto respira justamente porque hay un tiempo, digamos, donde es una falta, algo que nunca hubo, en relación a ese vacío, a ese algo que nunca hubo, con el cual todos en definitiva respiramos. Si todo estuviera cubierto, tendríamos asma o cualquier otra afección, ¿no es cierto? Es decir, sería algo que está lleno y sin embargo parece vacío, pero acá hay una función del vacío tan difícilmente aceptado por la física al final, como por nosotros mismos, a saber que es algo en relación a un vacío, que es ahí como se construye ese tiempo para hablar. Que no es previo, sino se hace al hablar, ¿no? Es decir, es evidente que clínicamente esto se ve. Cuando hay algo que sucede, digamos, con éxito, si se puede decir así, respecto a algún síntoma que se desanuda, se ve como alguien respira mejor, pero no porque solo respire mejor, sino que cambia el discurso, su voz, todo. Estos son efectos de la interpretación que se surge en un análisis. Hay más cosas que podría decirles, yo no sé ni cuánto tiempo va, me parece que falta poco, no sé, falta poco, no sé, me desdigo con lo que digo, pero bueno, es así, en el sentido de, por ejemplo, hoy no sé si tengo tiempo para decir todo lo que quiero decir. Es algo con lo cual nos defendemos cuando nos recostamos en el diván o hablamos a alguien que tomamos como analista. No sé si tengo tiempo para decir todo lo que tengo que decir. La pregunta es cómo sabe lo que va a decir. Lo cual no es que hay que marcarlo, pero esa restricción ya marca una operación respecto de la castración que es importante tener en cuenta. Lo otro es simplemente en el sentido, por ejemplo, hoy no tengo nada que decir. Ustedes ya ven que tengo tanto, todo, son justamente modos de huir un poco de la angustia justamente que hay en relación a este tiempo que no hubo y que es desde el cual hablamos. En el sentido, digamos, parece muy general esto, pero obsérvenlo escuchando a sus pacientes o a ustedes mismos si están como analizantes y van a ver que es así, que se verifica que cuando hay un momento de angustia, digamos, sucede esto, que ese todo, esa nada, hace creer que hubo siempre tiempo o que va a haber, ¿no? Me parece que esta falta con la que está hecho el tiempo, falta el tiempo, es algo que comparte justamente con el objeto A como su función lógica, ¿no? Esto me parece muy bueno, sería para otra charla, pero esto es lo que hace posible, como dice Lacan en el seminario Ancor, que el sujeto llega a un momento donde no se relaciona más con el gran otro, sino se relaciona con los objetos parciales. Los objetos parciales que van a ocupar el lugar de causa en tanto existe esta función del asexuado. Es decir, que el gran otro va a ser reemplazado para el sujeto por esa relación a los objetos parciales en lugar de causa. Esto es muy importante porque eso explica por qué Lacan en la tercera dice que en el análisis el único cuerpo es el de analista, que está conformado justamente por estos objetos parciales. Bueno, no sé qué más podría decirles hoy respecto de esto, excepto yo quería decir acentuar que esta dimensión de los otros, ustedes se ven cuál es el problema actualmente, ¿no? ¿Dónde están los otros? ¿Están adentro o están afuera? Es una consigna hasta política, sea lamentablemente la política donde bebé poder lo toma, sea de cual sea el signo, pero ustedes saben que hay signos que se prefieren. Creo que mis citas dicen qué signo prefiero yo, pero esa preferencia es una cuestión que corresponde a una ocasión personal, no es que nadie tenga la verdad. Digamos, si hay algo que hacen en su política, es hacer que la verdad casi no vale nada, es variable, ¿no? Hay un lugar de la verdad, pero la verdad en sí no existe en el sentido solo como un lugar, no como un enunciado. Es importante, me parece, en este punto, recordar justamente algo que Lacan dice en el seminario de Santón, creo, cuando dice, ¿y la memoria dónde está? ¿Dónde se dispone de ella? ¿Habrá alguna parte de nuestro cuerpo u otro lugar donde se encuentre disponible? Esta es la pregunta de Lacan en este seminario. Exactamente, no hay ningún lugar quizás en el cuerpo donde esté disponible, pero sí hay algo donde la memoria está disponible. En este disponerse, está el verbo decir ahí, disponerse a hablar. Ahí sí
puede ser que la memoria surja, y por eso están las primeras formaciones del inconsciente con Freud. Es decir, que no hay nada que exista antes de que se diga o se hable. Aún esa memoria se construye justamente en esa disposición. Hay una cuestión importante, que alguien para trabajar como analista tiene que estar también formado, como decían antes en otras cosas. No es que esto es de nacimiento, uno se forma en eso por cómo se analiza, por cómo trabaja, lo que fuera. Es tener esa disposición. Esa disposición quiere decir que su posición esté en relación a al decir disponer. Disponer. En realidad, el analista dispone, no resuelve, no manda. Lacan lo dice en el seminario 24, no, en el momento de concluir, no me acuerdo cuál es, creo que es el 24, me llevo mal con los números, pero no, los amo igual, ¿no? El de cuando dice justamente, se trata de rectificar, no de rectificar, hacer algo con la rectus, digamos, que uno habla, no para rectificarlo, sino para ordenar lo que se dice. En este ordenar lo que se dice, hay una disposición que cualquier analista puede tener justamente para que pueda disponer y disponerse en los dichos que puedan ser dichos por su analizante. Acuérdense que el que habla, que siempre el analizante va a hablar no solamente en relación a cómo se le escucha, sino también con su disposición, ¿no? Esto es muy importante, hay un capítulo importante de Lacan respecto de esto, donde cada analizante también viene con su sujeto supuesto saber antes. Bueno, pues eso es otro problema. Lo que quiero decir es que esta disposición es algo que toca tanto al analizante como al analista, y es una de las cosas que es necesario que esté justamente para disponerse a hablar. Disponerse a hablar no es solo abrir la boca, sino modularla, con todas las leyes de la FONES, que yo trabajé en un libro tantas veces, sino fundamentalmente se trata, disponerse a hablar es disponerse a escuchar. No solo, también un análisis termina con esta disposición del analizante, llega a que está dispuesto a escuchar y a escucharse. Más allá que trabaje como analista o no, eso es cada uno que analista, por eso Lacan cuando dice, y termino con esto que va a quedar más claro, es el analizante el que hace al psicoanalista o al analista. Esto quiere decir, se habla del fin de análisis, que quiere decir que alguien cuando termina su análisis va a ocupar ese lugar de analista. ¿Qué analista? Aquel que fue, que tuvo, sí, pero también aquel que deseó que fuera, aquel que no fue y aquel que va a crear en su final de análisis. Esto después puede dedicarse a ser obrero de la construcción, almacenero, médico o lo que fuera, o simplemente a vivir, pero esté en esta disposición justamente, digamos, a poder escuchar y hablar. Escuchar y hablar van juntos. Hay algo que trae la palabra escuchar, como ustedes lo saben, termino con esto, que está muy emparentada a obedecer, es obvio, ¿no? Entonces, si se trata de escuchar y hablar, uno si habla tiene que obedecer, es un problema neurótico obsesivo mío, pero en realidad no se trata si tiene que obedecer, sino si habla, si se dispone a hablar es porque está dispuesto a escuchar. Es decir, esto hace que en el análisis un analista puede estar dispuesto a escuchar, pero no es el que habla. Tener esa abstinencia en el análisis es dar lugar a que el analizante vaya fabricando en esa relación su propia disposición. Bueno, yo me detengo acá, no sé cuándo, disculpen, pero a lo mejor un pase del tiempo. Y ahora las personas amigas a las cuales invité, espero que no tengan muchas expresiones conmigo, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Norberto. Muy puntual con el tiempo previsto. Así que bueno, ahora pasamos al tiempo de interrogación de la presentación a cargo de Noemí Sirota y Clelia Conde. Las escuchamos. Bueno, tengo algunas cosas, por ahí después se pueden ir agregando otras, ¿no? En principio te quería preguntar si considero que está tocado por lo que dijiste, pero de todas maneras por ahí se podría ampliar un poco la relación de la cuestión del tiempo con el que se diga, ¿no?
un poco estuvo ahí tocado con la cuestión de la obediencia, en el sentido de la tensión que se produce con el tiempo en el análisis a partir de que el analista pide que se diga, ¿no? Después, otra cuestión que se me ocurre es si el recuperar en el análisis, ese recuperar que toma Naomi Klein, iría al lugar en el psicoanálisis de algún tipo de invención, ¿no? Y en ese sentido, respecto del tiempo, si vos considerás que en la metáfora, por ejemplo, que sería lo ligado a la invención, se trata de un salto, ¿no? Un salto en el tiempo. ¿Qué relación tiene ese salto en el tiempo que se produciría en la metáfora, porque no hay una continuidad respecto de, digamos, del falta el tiempo? Bueno, por otro lado, como comentario, si después lo querés ampliar un poquito, me gustó mucho una expresión que usaste que es hacerse a trabajar. Me parece que el hacerse a trabajar está muy teñido del tiempo, ¿no? De la cuestión del tiempo. Bueno, respondo a Clelia y después a Noemí. O si ya estás, Noemí, decime. Sí, ya estoy. Me parece que se articulan las cosas, quizás como vos prefieras, pero yo ya podría intervenir. Habla. A mí me interesó la cuestión esta que tantas veces trabajaste y que hoy me parece que le das una vuelta nueva bueno, no podía ser de otra manera, con lo que es la experiencia de lo que viene siendo, ¿no? Viene ocurriendo. Y es esta cuestión del tiempo que falta. Yo me preguntaba si en este cruce que vos haces y diferencia con lo que ayer decía Naomi Klein, se podría hablar de un tiempo roto, ¿no? Porque ella dice algo de cómo reparar lo que está roto, digamos, está todo roto. Y yo pensaba en tu desarrollo, cómo articular esta diferencia, ¿no? Si se trata de un tiempo roto, y en esa rotura, digamos, si el analista o el psicoanálisis, como no se puede recuperar, como vos bien dijiste, la intervención que nos queda es la diferencia entre el desecho y el resto, ¿no? ¿Qué es lo que es desecho y qué es lo que es resto? Esa es una cuestión en relación a lo que podría ser pensar en tiempo roto, ¿no? En el sentido de qué deja lo que pasó o lo que está pasando. Y la otra cuestión, digo, para pensar esto hecho de falta, ¿no? Me parece que la diferencia entre lo deshecho y lo roto y el resto es una diferencia interesante para los analistas y para seguir hablando. Y la otra cuestión que pensaba era esto de los objetos parciales, ¿no? Si el único cuerpo que hay en el análisis es el cuerpo del analista, los objetos parciales entonces, con la escucha analítica, ¿qué producen? ¿Qué operación es la que se produce? Y se me ocurría, y te propongo, digamos, que digas qué pensás de esto, si la operación que se produce en la escucha es hacer el borde que les haga lugar, ¿no?
digo, para poder introducir lo que es el trabajo con la pulsión en el análisis. Bueno, por ahora son estas dos cosas que me parecen. Ya está, sí. Sí. Bueno, voy a responder en general porque son muchas cosas, o al menos voy a agruparlas. Hay algo que quiero aclarar de entrada. Una cosa es falta el tiempo, quiere decir no que el tiempo que falta. Falta el tiempo, no es un tiempo que falta. Y no está roto, no está roto porque nunca existió. A ver, esto queda claro, la diferencia con el psicoanálisis y ese discurso, en todo caso, que tiene sus posibilidades en otro modo de tratar a los otros, como puede ser lo que hace esta mujer u otras personas, es que el tiempo, falta el tiempo es un tiempo que nunca existió, entonces no se puede romper lo que no existió. Justamente es porque no existió que en ese vacío se puede crear algo. Ahí puede ser lo de la invención o algo así, pero me parece, para empezar por ahí. Pero para aclarar eso, que no hay ninguna relación con algo que está podrido, roto, etc. Eso es otra cosa, eso es algo que tiene que ver con la operación al hablar, que hay algo que queda como resto, digamos, cuando alguien habla, y que sin ese resto uno no puede seguir hablando. Pero eso no tiene nada que ver con el falta del tiempo. La cuestión del que se diga, evidentemente que se diga es un potencial, un subjuntivo, una necesidad que se plantea para que alguien hable, pero es claro lo que dice Clelia, que hay dos cosas que hace el analista antes de empezar un tratamiento, un análisis, que si no las hace, mejor que las haga, es decir, decir la regla fundamental, como a su gusto, a su placer, pero tiene que decirla, porque es el único modo, como va a ubicar a aquel que lo viene a consultar porque cree que le puede hablar, porque cree que lo va a escuchar, es el único modo de decirle desde dónde lo va a escuchar, al decir la regla fundamental. Si uno elude esto, ya estamos en otro discurso. Por algo es tan importante, se dice la regla fundamental, parece una cosa formal, pero es fundamental, porque aparte tiene esta carga, que es una de las pocas cosas que el analista le pide al paciente posteriormente analizante, que hable y de ese modo. Es importante esto, ¿no? Entonces, si esto no está presente en el contrato, digamos, que se hace, dicho así o no, en todo tratamiento, digamos, estamos en otro discurso. Esto puede implicar una orden, pero implica una orden para aquellos que se autorizan, solamente se ordenan, ¿no? Como analistas pueden sentir que son analistas o trabajan, se ordenan, en los dos sentidos, ¿no? Hay un orden que sí puede tener analista, que es de ordenar lo que se dice, no ordenar. Y para esto puede eso decirse sin que sea una orden, sino que sea claro que es un pedido que alguien le hace, que un analista, digamos, alguien que se ubica en ese lugar por otro, le hace a que habla. Hábleme de este modo. Por favor, hábleme de este modo, trabajamos así. Ese es el pedido. No hable de este modo, porque no, desde ya que uno se agarra a la orden cuando se angustia, ¿no? Bueno, decir que el que se diga es otra posibilidad, no se trata de la obediencia, es una modalidad del decir, digamos, y no es algo que se obtiene, digamos, en el correr de un análisis, que algo se diga, pero no es exactamente que la regla fundamental dice que se diga, no, sería también ya otra cosa, que sería algo más que se agrega a este pedido, este ofrecimiento que hace alguien como analista, que enturbiaría las cosas. Respecto de esto del salto y del falta del tiempo, no sé cómo entenderlo, entiendo lo que me dice Clelia, pero lo que me parece que la idea no es ¿qué es un salto? Por ejemplo, la metáfora que por ahí, digamos, hay un salto con una metáfora, digamos, sin querer o anuda algo de lo real. No por nada es el poema de Victor Hugo que Lacan comienza su trabajo, ¿no? Cuando una paternidad es imposible. Entonces, es importante la metáfora cuando anuda, digamos, algo al imposible. No es el único modo, pero no hay un salto en el falta del tiempo, porque si hay algo que es, lo digo así para ver si me puedo hacer entender, porque el problema no es que ustedes me entiendan o no, a ustedes les sobra para entenderme, sino si yo me puedo hacer entender. El falta del tiempo es algo discretamente continuo. Es decir, que es discreto y es continuo a la vez. Es algo en lo cual
sostiene lo que uno dice, ¿no? Esto para respecto de lo que decía justamente Noemí Sirota del resto, el resto no es el falta del tiempo, ¿no? No es exactamente el falta del tiempo, sería ese lugar, ese tiempo donde quizás ahí puede, algo que quede como resto va a caer, pero va a caer porque ese resto va a estar hecho de falta. Entonces sí, eso da para que alguien siga hablando. Es un resto vivo, porque hay restos, digamos, de lo que uno dice, que son restos muertos, es decir, que no hacen hablar ni a los muertos, ¿entiende? Entonces me parece que es en este punto, digamos, donde se diferencia el resto, digamos, como algo que es un objeto, del lugar que es el falta del tiempo, ¿no? Es decir, cuando Clelia vos remarcabas eso que yo dije, no, que no me acuerdo de haberlo dicho así, pero si lo dije, hacerse a trabajar, recuerdo algo porque a lo mejor muchas personas no lo saben porque no nos conocemos o no frecuentan lo que digo o escribo. El hacerse, el hacer yo lo escribo así, H, paréntesis, A, paréntesis, C, E, R, hacer. Para mí, justamente en este sentido, el hacerse está escrito así, ese hacerse a trabajar es como se ve claramente con siempre esta función del objeto A. Es obvio que si alguien se hace como una lista, es como objeto A que se va haciendo. Y siempre va esa letra ahí que me parece que no se puede cambiar, que va así en la teoría, y que es algo que debemos respetar como una formalización de lo que es la posición del analista. Lo que queda claro, me parece también, es que esta posición del analista puede existir para otro. Es decir, para otro significa tanto aquel que lo consulta como otros con los cuales trabaja, siempre que esta posición sea una disposición. Bueno, ahora podemos obtener 3 o 4 preguntas de las personas o algo más que aclare Noemí o Clelia. Ver algo más sobre eso, porque me parece que eso de recuperar, o mismo lo que decía Noemí Sirota, cuando yo digo que no se puede recuperar nada, hay que referirlo estrictamente a que falta el tiempo, se refiere a algo que no hubo. Ahora, ¿cómo hacer para recuperar lo que no hubo? Si supónganse, yo digo, bueno, no hubo tal cosa en mi infancia, no voy a contar las cosas mías acá, pero podría hablarles un rato. Voy a ver si puedo hacer ahora que las haya. Mal, no puedo hacer porque lo que no hubo, no hubo. Esto es una ley de la vida. Lo que no hubo, no hubo. Entonces jamás voy a poder recuperar lo que no hubo porque lo que no hubo, no hubo. Eso es clarísimo, ¿no? Me parece que transgredir esto en la práctica es grave para las consecuencias de un análisis, ¿no? Es decir, no hay nada, no se recupera, no se restaura. Se hace algo en el análisis que puede ser una invención u otra cosa que pueda sustituir, pero nunca es una recuperación. Bueno, yo quería aclarar algo, porque sí, efectivamente, yo no pensaba que estaba tratando de situar la diferencia entre lo que vos decías, o sea, entre lo que son los términos del discurso de nuestra práctica y el planteo que podría entenderse de lo que planteaba ayer esta persona, y que además es porque esos desarrollos, digamos, se dan en otro campo, en otro discurso. No, está bien, sí, yo lo entendí eso. Pero por eso me parecía interesante hacer esta diferencia, y te preguntaba por eso respecto del desecho y el resto, porque sin querer recuperar lo que no hubo, me parece que hay una diferencia en esa operación. No, sí, está muy bien ahora que entiendo mejor la pregunta y a lo mejor no la entendí bien, pero es claro que no se puede recuperar, etc. Pero por eso me parece más claro aún que falta el tiempo, es un lugar. Exacto. No es un resto. Es un lugar donde algo se puede alojar. Ustedes van a decir, bueno, ahí se aloja la falta, la reserva, libidinal, sí, todo lo que quieran, pero es algo donde se puede alojar. Y eso es siempre un vacío. Un vacío, digamos, que nosotros, los hablantes, pretendemos llenar siempre, porque es intolerable
es intolerable que haya un vacío. Ahora, si no tenemos una relación a ese vacío, llámenlo castración, como se les quiera llamar, vivimos mal, ¿no? Lo que se produce con estas cuestiones ideológicas, esta batalla tonta, estúpida, pero bueno, es por los grupos de poder, como decía alguien, ¿no es cierto? Ustedes ven quién tiene el poder, es que lo dominan la cosa, ¿no? Está claro en el poema, está claro en lo que dice Lacan, digamos, quiénes tienen la manija, ¿no? Entonces, ellos dominan la cosa. Por más millones que seamos, ellos, los crápulas, dominan la cosa. Entonces, ¿cómo hacer con eso? Bueno, tener esta reserva cada uno, digamos, para poder seguir hablando. Porque lo que van a intentar siempre, como hace cualquier movimiento político, es... Uy, se me fue la pantalla. Bueno, lo que van a... No, te vemos, quédate tranquilo. Vos no te ves, pero te vemos. Bueno, es un poco paranoico entonces. Bueno, pero... Esa de Forda. yo Con el lo que- Forda arreglamos. Es un poco porque justamente lo que va a tratar de hacer justamente lo que tiene en el poder, sea quien sea, es siempre hacer callar al otro, ¿no? Pues si la máxima de la política, según Jean-Claude Milner, es hacer callar al otro, o una orden, lo que fuera, la muerte, la tortura, imagínense quién tiene el poder que trata de hacer, de acallar al otro, ¿no? Esto es importante, porque aquel que intenta hacer callar al otro forma parte de esa tropa de crápulas, como dice Lacan. Aunque se diga de izquierda o lo que sea, si trata de hacer callar al otro, de hacerlo callar, no de hablar y que el otro pueda callarse, darle el tiempo de callarse, digamos, es un crápula que forma esa tropa que dice Lacan. Bueno, eso es lo que quería agregar respecto de esto, y me parece que es importante porque esto empaña todo, ¿no es cierto? Empaña toda este tremendo accidente de la especie que tenemos en este momento y que va a ser difícil sacar consecuencias para la vida porque el poder va a querer que hay que callarse la boca, ¿no? Callarse la boca, a quedarte adentro, fíjense, es impresionante, pero en los términos de esos discursos, ellos lo que prefieren que se queden adentro, ¿no? Boca callada adentro, y miren, ellos dicen, son libres porque salen afuera. Bueno, se ve todas las contradicciones que hay, pero lo más importante es poder entender que cada uno, y no porque sea uno, sino siempre en relación al otro, es estando con otros de un modo donde este vacío, digamos, puede alojarse en cada uno. Y que no haya otro que te lo quiera llenar. Bueno, los padres tratan eso, ¿no? Llenar, sacar, hacerlo no existir. Bueno, porque siempre se trata de, como no de dominar al otro, sino que el otro no exista, ¿no? Eso es Freud, Hobbes, todo. Bueno, las otras preguntas de las personas. Hay unos cuantos comentarios. ¿Vos los lees, Adriana? Sí, vamos a hacer lo siguiente, a ver, porque hay muchos comentarios y algunas preguntas. Creo que todos podemos leer los comentarios en el chat, en todo caso después relevamos, y voy a pasar a a relevar algunas de las preguntas, Norberto, para que las puedas tomar. Sí. Bueno, una de las preguntas de Elena Casas, que te pregunta si cuando hablas de los otros que están adentro o afuera, te referís al otro en el fantasma. ¿Qué más? Florencia Arias pregunta respecto de la disposición, si está en la disposición de la que hablaste, si está en relación al hecho de querer y al creer. Bueno, por estas dos preguntas en principio, son niveles diferentes, ¿no es cierto? Esos otros son los otros, y ese otro, el fantasma, digamos, es un objeto, el objeto A, es decir, que evidentemente el fantasma está hecho con ese otro, con esa A que viene del otro en francés, y por algo Lacan lo construye así. No cambia la letra, sigue la A, porque la A lleva en sí la primera letra de la palabra otro en minúscula en francés. Es decir, que es obvio que esto está en el fantasma, pero el otro, el fantasma, es el objeto A, no es lo mismo, ¿no? Y respecto de la disposición, sí puede tener que ver con creer en este sentido, si estamos en señal 24, cuando Lacan dice claramente que en realidad para hacer esta práctica, yo lo digo un poco así al pasar, pero lo enfatiza bien, hay que tener la posibilidad de creer.
no dice, hasta llega a decir quizás tener fe. Creer ¿qué? Creer que algo sucede allí. Y cuando dice allí, se refiere al acto analítico, al análisis. Hay que creer que algo sucede allí. Ahora, ¿cómo hacer para que esta creencia no sea religiosa? Es todo un problema para la transmisión de la teoría y del discurso. Pero en principio hay un concepto que yo he tenido, y lo he recibido y lo he dado, digamos, que hay una sola función atea, que es la función atea del Samblan en el análisis. Si la función atea del Samblan funciona en el análisis, no hay peligro de que esa religiosidad toque tanto al análisis como también la formación de los analistas en distintos lugares. Es difícil sostener la posición atea del Samblan, pero bueno, es algo que también hace la formación. Pero sí, Florencia Arias, es interesante tu pregunta porque esa disposición no es solo creer en lo que se dice, sino que algo sucede por eso, ¿no? Hay una efectividad del decir en el acto analítico que no hay en ningún otro discurso, ¿no? En el momento que estamos hablando. Bueno, ¿otras preguntas? Oscar González te pide si podés ampliar lo que dijiste respecto de la forclusión del decir o por el decir en relación a lo actual. Claro. Cristina, ¿te hago una más o querés responder? Un poquito más, dale. Dale. María Cristina Borda pide si podés ampliar lo que dijiste respecto del adentro y afuera en relación al vientre materno. Me causa gracia, pero bueno. Si pudiera ampliar el vientre materno, te ganaría un premio, porque entonces podría recuperarse el producto. No, pero porque lo que quería decir, Roberto, perdón, porque apreté enter y se cortó la pregunta, porque bueno. estaba eso en relación a que el respirar no es natural, digo, que respirar hacia el tiempo. Sí, eso es otro concepto, está muy bien lo que decís, digamos, menos mal que sirvió para que el corte, para que pudieras hablar, ¿ves? Bueno, es importante porque esto que decís que no es exactamente que respirar es hablar, porque hay muchas especies vivientes que respiran, ¿no? Hay una disposición orgánica de nuestro organismo que favorece que alguien hable. Y no es seguro que alguien hable si no es que recibido por otros. Hay famosos ejemplos, digamos, donde hay personas o alguien que ha nacido con esa disposición orgánica y solo ha hablado cuando ha entrado en contacto con otros de la especie humana. Es decir, que hay algo que se activa en su relación con el otro, si es de la misma especie, que no se activa con otros animales, aunque ellos nos críen o nos amamanten, ¿no? Es cierto que hay veces uno puede decir, pero esa madre o ese padre es una bestia. No, nunca son una bestia porque transmiten la lengua. Que sean bestiales en cómo las transmiten, ese es otro. Pero ningún padre, ninguna madre es una bestia. Está claro eso. Ahora no me olvidé la primera ahora. A la otra. Sí. Bueno, eso de la disposición. Ampliar la cuestión de la forclusión respecto sí. al bueno, decir. A mí me parece que es un tema delicado. Eso. Yo decía la forclusión respecto del decir, justamente porque cuando alguien padece una forclusión, en el sentido por las avatares de cómo le fue transmitida la lengua, sucede que justamente es distinto. Ahí hay algo que nunca existió. Pero nunca existió, pero no porque estuviera hecho de falta como ese de falta el tiempo. Algo que nunca existió porque no hubo falta. No hubo ese falta el tiempo. Entonces, todo eso actual es tan actual que le tapa la boca, o le impide hablar, o está mudo, o tiene cuadros muy graves de la psicosis, porque le tapa la boca. Acuérdense que para hablar hay que abrir la boca, ¿no es cierto? Por algo la política se trata de quién calla a otro, ¿no es cierto?, de diferentes modos, pero ustedes ven que esto de la actual quiere decir exactamente esto, cuando se la forclusión del decir, la palabra lo dice, como decía una paciente mía, ¿no? Forclusión del decir es algo que no se llega a armar como decir. No se llega a armar como decir porque no hay ninguna posibilidad de relación a que eso incluya alguna falta. Ahí está una forclusión. Bueno, 2 preguntas más o es muy tarde. No tengo ganas, así que si quieren pregúntenme, porque después no sé. Estamos bien con el tiempo, podemos seguir. 2 preguntas más. Sí, 2 o 3. 2 o 3 seguidas. Dale.
Lo que pasa es que no lo veo yo, ¿viste? Estoy totalmente... Yo trasleo. Vale. Marisa Plástina pregunta respecto de la interrupción y el corte. ¿Cómo juega esto en el tiempo actual, donde aparece un continuo sin corte alguno? Esa es una pregunta. Cristina Bacheta te pregunta, si esta falta de tiempo podría asemejarse o articularse a la falta de dinero, si podés encontrar o puede haber una equivalencia allí, entre falta de tiempo y la falta de dinero. ¿Algo más, no? Sí, ¿te hago una más? Sí. Bueno, ya porque... Alicia Harman dice que, bueno, aparece porque es una pregunta, me estaba diciendo recién, que es el tiempo que se pone más a prueba en el sujeto, no es el falta el tiempo o el tiempo roto, si vos qué crees respecto de esto, sino la relación a que el tiempo está hecho de falta y que define posiciones objetivas frente a la naturaleza del cuerpo y la relación con nosotros. Bueno. Plantea como una pregunta. Sí, no, bueno, yo no sé, a la pregunta de Marisa Plástina no la llego a entender porque no sé cuál es el continuo, lo discreto en este momento, yo no sé, no entendí eso. Respecto del dinero, bueno, el dinero siempre le falta a alguien, pero no tiene nada que ver con el falta del tiempo, excepto si el tiempo es dinero, como para una persona, evidentemente, eso es evidente porque sostiene ahí justamente, tapa ese falta el tiempo con el dinero, ¿no? Pero bueno, uno lo puede tapar con lo que quiere, no hay que ser, cada cual hace lo que puede y quiere, goza como quiere, yo no estoy en contra del tiempo y del dinero, pero no es una ecuación, digamos, que convenga a la falta, el dinero. Respecto de lo que dice Alicia Harman, yo no he dicho eso, me parece que no es así, el falta del tiempo es una dimensión que anuda la falta y determina justamente esta relación a un lugar para que se aloje el resto, y no es exactamente, no me acuerdo, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque tenía muchas cosas. Ya voy. Que en este tiempo se pone más a prueba en el sujeto, no el falta el tiempo o el tiempo roto, sino la relación a que el tiempo está hecho de falta. Bueno, eso es lo que yo dije, que el tiempo estaba hecho de falta y que ese era de falta el tiempo. Eso es lo que yo mostré en lo que decía. Yo dije eso, que el tiempo está hecho de falta, por eso equivale en el análisis a que el tiempo es el objeto A en el análisis. Eso lo dije, sí, está claro. ¿Algo más? Sí. Gabriela Núñez pregunta, en relación a lo que dijiste, que si hay interrupción no hay corte. Sí, eso preguntó Marisa, ahora me acuerdo, sí. Sí, Marisa te preguntó y algo le contestaste y esto va en esa vía. No sé si querés decirle algo más a Marisa. Bueno, a ella, a Marisa y a Gabriela Núñez también. Digamos, un corte es cuando, digamos, el analista interviene con un corte para favorecer dos cosas. O que eso se desarrolle más en otro momento, o que haya una simple conclusión. No es una conclusión intelectual, es una conclusión pulsional también, ¿no? Entonces una interrupción es eso, una interrupción. Que alguien se interrumpe quiere decir que no se dio lugar a que algo terminara y acabara. No hay tiempo de acabar con todo lo que esto quiere decir. Es decir, la diferencia entre interrumpir y cortar algo. Desde ya, que muchos analizantes, pacientes pueden tomar un corte como una interrupción, y a lo mejor tiene razón, eso se ve después. Pero lo que es claro es que el analista se interrumpe, es como dijeran, pero como le pide que hable y cuando hable lo interrumpe. Es una locura, ¿no? Lo que yo puedo aclarar algo. Sí, aclaren. Sí. Lo que yo te estaba planteando, Norberto, ¿qué tal? Era a partir de esto que hablabas del adentro y del afuera, que por momentos el no haber la posibilidad del adentro y del afuera habitual, parecería como que hay un continuo sin corte. Digo, ahí algo del tiempo es lo que no se puede manejar a partir de este continuo.
Puede ser, no se puede haber figuras topológicas para eso, las botellas de Klein, pero no me parece que hicieran el caso acá. Es cierto eso, pero no es que hay un continuo, porque resulta que es lo mismo estar adentro que estar afuera, ¿no? Cuando no es lo mismo, porque insisto, alguien puede estar adentro y está afuera, y alguien puede estar afuera y estar adentro. En todo el sentido del vientre materno, por más que lo agrandemos o no lo agrandemos, como se hizo el chiste, ¿no? Pero lo importante es justamente que no es que uno se... Vos dijiste la palabra, decir que no se domina. El tiempo no se puede dominar. Justamente, si hay algo que el falta el tiempo dice, es que el tiempo no se puede dominar. Todos los otros tiempos, aún en la física cuántica, puede intentarse dominar y hay formidables demostraciones que se pueden hacer. Pero el tiempo, este tiempo que falta, que está hecho de falta, no se puede dominar. No se puede ser amo de ese tiempo. Hay muchas personas que lo que hacen en la política, en lo que fuera, es tratar de ser amo de ese tiempo del otro, ¿no? En este caso, los padres, por el lugar que tienen, es inevitable que sean en algún sentido, también a veces la creencia que son amos de ese tiempo del otro, que es el niño que han dado a luz o criado. Es inevitable que un padre o una madre vaya a ese lugar también. Dije también, no solo eso, ¿no? Vamos a un par de preguntas más. Y basta, sí, porque ya estoy un poco cansado. Bueno, hay 2 o 3 preguntas, te las hago. Sí. Claro, algo. Estoy cansado físicamente por cosas que me pasaron con esta situación, pero no por el diálogo, ¿eh? Ok, bueno. Por un lado, Andrés Barbarosh te pregunta, bueno, hace una articulación, ¿cómo pensar el falta de tiempo con el Nastralis del síntoma? Carola Oñate Muñoz pregunta, ¿no?, la diferencia, ¿puedes decir algo más respecto a la diferencia entre el falta de tiempo y el objeto A como tiempo? Y Bueno, una tercera, ¿puedo? ¿Una más? sí. Aida Dinerstein pregunta si la regla fundamental puede decirse de la manera que quiera el analista. Bueno, empecemos por lo de Andrés. Andrés Barbaros. Falta el tiempo puede ser una invariante a partir de la cual se considera la operación del tiempo en la constitución del síntoma, donde la palabra pesa, donde el significante hace a la función del tiempo, ¿no? Eso respecto de, digamos, del síntoma y demás. Respecto de lo que decía Aida Dinestein, el analista tiene que decir la regla fundamental. Ahora, si la dice como quiere, vamos mal. Mejor que la diga como pueda. No es un momento para el querer del analista ni nada de eso, porque hay algo que tiene que quedar dicho, que le pide que hable de determinada manera, ¿no? Le pide que hable de determinada manera porque ese modo se va a trabajar. Quizás es el único momento donde uno puede decirle al otro, al que lo consulta, así, porque así vamos a trabajar. Después se acabó, ya no hay más pareja, se acabó. Hoy trabajamos bien. Yo he hecho ese error montones de veces. ¿Qué trabajamos? ¿Qué pareja? No hay ninguna pareja en el análisis. Y después respecto a la pregunta de Carola, bueno, ya está respondida, no sé, más vuelta no puedo darle ahora, pero es obvio que lo que hay muchas cosas más por las cuales el objeto A es el tipo de análisis. Pero una de ellas es esto lo que dice Lacan en el Seminario de la Angustia, que es hecho de falta, pero para que esté hecho de falta, este objeto tiene que tener un lugar donde hacerse, y ese lugar, digamos, está sostenido por el falta del tiempo. Bueno, ahora lo voy a saludar a todos, y espero que nos encontremos por ahí y nos podamos ver y todo lo que sigue de eso, ¿eh? Gracias.